Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con Carlos Canales. Él es presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Canatur, con quien hablaremos acerca de la reactivación económica de los casinos en nuestro país, porque ya hace unos días se ha anunciado la reactivación de la fase 4, que incluye teatros y casinos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Gloria María? Un saludo a todos tus seguidores. Carlos, coméntanos, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en el sector de los casinos? Como hemos visto, se han reactivado ciertas actividades y los casinos, teatros son algunas de las últimas, a excepción de los gimnasios que todavía no se sabe bien cuándo se reactivarán. Pero ¿cuál ha sido el impacto más grande de la pandemia en este sector? Bueno, definitivamente dentro de los sectores turísticos, de las actividades turísticas, el sector de guías y casinos y eventos ha sido el más golpeado porque estamos ya en diciembre. Se supone que la fase 4 tenía que haber sido implementada en el mes de octubre y sin embargo todavía quedan pendientes casi un 4 o 5% de todas las actividades turísticas y obviamente el daño económico es increíble, la pérdida de empleos y cierre de empresas lamentablemente ha llegado a estos sectores, porque nadie puede sobrevivir sin facturar más de 220 días. Wow, sí, estamos hablando de una reactivación que se da después de casi 7 meses de paralización de diversas empresas. Solamente yo creo que los casinos más grandes son los que se han podido sostener, porque las empresas más pequeñas han tenido que quebrar. Más o menos, ¿tú puedes comentarnos un poco acerca de las estrategias que han utilizado los casinos para poder mantenerse vivos de una u otra manera, ir con unos palmazos al agua para intentar seguir a flote? Mira, son 1.200 negocios de tragamonedas y casinos, de los cuales contribuyen con más de $1.000 millones a la economía del país, generan 87.000 puestos de empleo, 75% de jóvenes y mujeres, y obviamente el más del 30% ya ha tenido que cerrar. Son locales bien ubicados, son locales amplios, de tal forma que si no eres propietario del local, y la mayoría son locales rentados, han tenido que devolver los locales porque obviamente casi 8 meses sin poder generar recursos, pagando una renta, te genera un nivel de crisis económica muy... Lamentablemente, ellos tampoco han podido recibir créditos de reactiva porque en un anexo de la norma del Decreto Supremo señala que el sector casinos y tragamonedas está impedido de recibir créditos bancarios, lo cual ha sido ya la gota que colmó el vaso en un sector que además, por la oposición de un funcionario que nosotros conocemos, que es el señor Camacho del Ministerio de Economía, se viene paralizando la toma de decisión de poder trabajar inmediatamente. Los protocolos que hemos venido trabajando están desde el mes de septiembre. Hemos trabajado todos los protocolos con Senfotur, con el Mincetur, y hemos ido a reuniones al MINSA, acompañando a la Sociedad Nacional de Juegos y Casinos, para poder explicar que todos los protocolos están perfectamente. Ir a un lugar de casinos o tragamonedas definitivamente es igual que viajar en un avión que tiene una serie de restricciones bastante profundas, ¿no? Claro, hace unas semanas nosotros entrevistamos a un dueño de una cadena de gimnasios y él exactamente la misma molestia que tú presentas hoy día en esta entrevista nos la sigue, nos decía, no entiendo por qué hay ciertas actividades que no las están retomando cuando en realidad el riesgo de contagio es exactamente el mismo que una persona que vuela en un avión o viaja en un bus o que está en un centro comercial. Entonces, definitivamente, yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué crees que esta demora se ha dado? Esta fase 4 tenía que haberse reactivado en octubre, estamos hablando de diciembre. ¿Y qué tanto ha golpeado esto al sector? Son prejuicios, ¿no? Si tú no quieres aceptar una actividad económica, la cierras. Pero si está permitida la inversión de casinos y tragamonedas, es parte de la oferta turística en el área de entretenimiento. El Perú, mucha gente de Chile viaja a Tacna
a ir a nuestros casinos porque le daban la comida, la bebida, de entretención. Es una actividad sumamente regulada. Toda la regulación existente está online con la Comisión de Casinos del MINCETUR, en la cual no hay forma que una máquina te robe o no te dé el retorno adecuado. Todo está absolutamente regulado. Son investigados por lavado de activos, son investigados por inteligencia financiera, tienen impuesto selectivo adicional al impuesto a la renta. Es una actividad sobreregulada y, sin embargo, es la que genera muchísimo empleo a jóvenes y a mujeres que trabajan durante el día y tienen un trabajo en la noche. Van a estudiar durante el día y trabajan en la noche. Y eso permite ayudar a las familias. Entonces, lo que creemos es que tiene que haber una decisión muy, muy formal. No puede ser que por un funcionario, el señor Camacho, del Ministerio de Economía, que tiene algún prejuicio, se bloquee una decisión de un país afectando a 87, 90 mil trabajadores que mantienen a 3, 4 personas más. Estamos hablando de un universo de 250.000 personas que dependen de ese familiar que trabaja en el sector de casinos y tragamonedas. Entonces, creemos que esto tiene que darse. Con la ministra de Salud se ha trabajado mucho el tema. La distancia física, imagínate, es de 1,5 metros. Una máquina sí, una máquina no. No se va a poder comer, no se va a poder beber, no se va a poder fumar, no va a haber espectáculos ni música, como siempre ha habido en los casinos, para poder darte una oferta de entretenimiento. Y vas a estar no solamente con el barbijo, sino con un protector facial. Ya no son las amigas que van a estar juntas en la máquina, no. Todo va a ser con una distancia física de 1,5 metros. Entonces, con todas esas que no hay en un centro comercial, que no hay en el transporte público, ni nada por el estilo, y nos van a dar un aforo del 30%. Ok, aceptemos el 30% porque probaremos que las empresas cumplen estrictamente la ley y son cautelosas, pero tenemos que reiniciar ya. Wow, en realidad lo que nos comentas, las restricciones que les están poniendo son bastantes, o sea, y estamos hablando de un sector que está básicamente en la parte de entretenimiento, entonces, cómo la gente, también vamos a ver qué tanto la gente puede acudir. Definitivamente, tal cual tú lo dijiste en algún momento, a veces nosotros lo vemos muy por encima y decimos, bueno, en este lugar trabajaban 40 personas y que perdieron el empleo, bueno, pero son 40 personas, pero no nos damos cuenta que detrás de esas 40 personas están hijos, esposas, familias, entonces realmente la cadena ha ido creciendo y es mucha gente la que está afectada por este tema. No sé si ustedes tienen más o menos data de aproximadamente cuánto se ha perdido, porque pongamos que aparte de las pérdidas de por sí, de los 7 meses que no han trabajado, el implementar los protocolos también genera un gasto que no se tenía previsto, que ningún sector, ninguna empresa tenía previsto. Así es. Imagínate, si el sector contribuye aproximadamente con 400 millones de soles de impuestos que van directos al sector del MINCETUR, al Instituto Peruano del Deporte, a las CITES de artesanía, etcétera. O sea, 400 millones generó el año 2019 de impuestos que van directamente a favorecer otras actividades que no tienen nada que ver con el sector casino, como es el sector deportivo, el sector turístico o el sector de artesanía. Eso, este año, obviamente, no se va a dar porque son meses perdidos y cerrados. Si se está buscando alguna reactivación, es a partir de enero, con una inversión adicional de todas las medidas de seguridad. Algunos señores barbudos del Ministerio de Salud, que son los asesores de la ministra Macetti, que la verdad decían, y la ventilación. En todos los casinos hay una ventilación abierta, son lugares amplios, son de alturas mayores a 2,40, como puede ser cualquier local. Entonces, se ha trabajado en el tema, los que tengan aire acondicionado, o ponerle los filtros, además, para evitar el tipo microbios, etcétera, y para que haya fluidez en el ambiente, no sea un ambiente cerrado, sino con ductos de aire que van a adaptarse a cada local. Todo eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, imagínate
toda esa inversión que se ha venido haciendo ya para estar listos para cumplir, la tenemos lista desde octubre. Han pasado 60 días y no podemos todavía empezar a trabajar. Ni siquiera para ganar, sino es para evitar seguir despidiendo trabajadores y seguir cerrando locales. El 30% de los locales de tragamonedas han cerrado. Entonces, acá tenemos que ser un poco solidarios, no un poco, ser solidarios, ser empáticos, trabajar pensando en el beneficio del otro. O sea, es fácil para un funcionario público que recibe su sueldo a fin de mes decir, sí, pues que esperen otro mes. ¿Y qué hace ese empresario para pagar la planilla, para evitar no despedir a más trabajadores? La suspensión laboral perfecta tampoco los ha apoyado en el sentido del subsidio laboral. Sí se les ha dado suspensión laboral perfecta, pero no hay subsidio laboral porque la norma dice si tienes más de 100 trabajadores y la mayoría de los locales o de las empresas, porque yo soy una empresa y tengo 3 locales, tengo más de 140 en uno, 50 en otro, ya superé con eso los 100 trabajadores. Tampoco entonces reciben el subsidio. Entonces, estas normas a veces son terribles para algunos sectores que lamentablemente están siendo mal evaluados y donde la falta de solidaridad y empatía es parte y una característica que debemos erradicar. Apenas pase este tema, vamos a trabajar con la Sociedad Nacional de Juegos y Casinos para demostrar todas las virtudes de este negocio. Que haya ludopatía, existe la ludopatía, pero también existen tratamientos que son aportados por las empresas para esto. La gente fuma y sin embargo por eso hay una sanción. La gente bebe alcohol. Todo en exceso es malo y eso no podemos decir que porque uno va a distraerse es un ludópata o porque fumas eres un fumón y porque bebes eres un alcohólico. Así no se puede medir la vida. Creo que acá tenemos que pensar bien en la cantidad de puestos de trabajo, en lo que representa la actividad. Sí, definitivamente hay actividades que están estigmatizadas como que, ay, no, están promoviendo las malas costumbres, cuando en realidad mucho depende de la responsabilidad de uno como ciudadano. Entonces acá ya entra la idea de que no solamente es cuestión, o sea, cuando nosotros juzgamos y vemos mal a la empresa, pero no nos damos cuenta de la sociedad, o sea, no nos juzgamos nosotros como sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. Pero justo de lo que tú me comentabas, yo te quiero preguntar, más o menos ustedes ya tienen una perspectiva de cómo van a terminar el año. Definitivamente yo creo que con cifras negativas. Bueno, te puedo decir que si el sector turismo en su totalidad generaba 35 millones de dólares diarios a la economía del país, diarios, ¿no? Resta por lo menos 6 meses, o sea, 180 días que no ha habido facturación. Multiplica 180 días por 35 millones de dólares, eso no va a regresar. Y así nosotros venimos proyectando que una cosa es el reinicio de actividades, que hemos empezado desde la fase 1, 2, 3 y 4, y otra cosa es la reactivación de la actividad. Muchos restaurantes han abierto, pero no significa que estén dando números en positivo, ¿no? Entonces, muchos restaurantes han cerrado. Igual en el sector casinos y tragamonedas, 30% ya cerró. Y con el 30% de aforo, obviamente la reducción en el ingreso va a ser muy fuerte. Entonces, nosotros habíamos planteado no menos del 50% de aforo, porque es lo regular, esto es similar a un restaurante que ya hemos ampliado el aforo. Entonces, no existe razón de que nos pongan 30%. Porque eso Y es ni siquiera como los restaurantes, porque en los casinos no hay necesidad de que la gente se quite el cubrebocas o el filtro. Porque no va a fumar, no va a comer y simplemente va a estar con su máquina, etc. Entonces, o en la mesa de juego, ¿no? Entonces, mira, qué buen punto has señalado, porque es eso, incluso es mucho más seguro que un restaurante. Entonces, no existe razón para ponernos un 30% de aforo. Estamos solicitando que se abra. Y vamos a demostrarle a las autoridades que no podemos comenzar a hacer. En un gimnasio todavía lo puedo entender. Si en un gimnasio pones un aforo de 30%, porque total la gente está haciendo
una actividad física, exhalando, inhalando, entonces el ambiente está cargado. En un casino, tú estás sentado y estás con una máquina pulsando esto o estás jugando las cartas o te están dando las cartas con distancia física y social. Entonces, creo que esto hay que pensarlo bien, hay que ser más empáticos, hay que actuar de una forma mucho más inteligente, pensando en que cada día que está cerrado una actividad económica, cual fuera, hay un día menos que está perdiéndose ingresos y se están despidiendo trabajadores. Ya tenemos 1 millón de trabajadores en el sector turismo sin empleo. 1 millón. Ya te imaginarás de los formales hablo, porque informales tenemos 2 millones que ellos ya son vendedores ambulantes el día de hoy. Eso es lo que lamentablemente nos conduce cuando no se piensa en armonizar el tema económico con el tema sanitario. Yo creo que hay mucho, está la importancia de ver las cosas objetivamente, dejando de lado los prejuicios, por mucho que a uno no le pueda parecer, uno que no tenga las mismas ideas, uno que, ay, no, yo no estoy de acuerdo con los tragamonedas. Mucho, muy aparte de eso, uno tiene que ver objetivamente todo lo que hay detrás. Pero justamente hace pocos días se anunció ya la reactivación de esta fase 4. Se habló de casinos, se habló de teatros. ¿Cuándo tienen ustedes una fecha tentativa para reiniciar las labores de los casinos? El lunes. Nosotros estamos esperando que el día de mañana se promulgue la norma y de una vez empezar el lunes. Nosotros estamos listos hace 60 días. El No 7 de podemos diciembre, wow. esperar más. Y te digo, o sea, hemos tratado de evitar las marchas, las protestas de los trabajadores, porque están sin empleo. Tú vas y ha pasado a mucha gente que trabajaba en casinos hoy día vendiendo empanadas en la calle, sanduchitos o botellas de agua. Entonces, ese tipo de situaciones son complejas y no se pueden dar. Cuando se habla de una recuperación, o sea, siendo optimistas, la mayoría dice, no, que el 2020 ha sido un boom y de ahí lo único que nos queda es subir y levantarnos, que es lo más lógico. Pero la mayoría de sectores habla de una recuperación todavía para el 2022, 2023, porque han sido duramente golpeados. ¿Cómo están viendo ustedes este sector? Miren, Canatur, ya las proyecciones las hemos dado porque es muy sencillo. En lo que es turismo receptivo, los extranjeros que vienen al país, ellos hacen reservas dependiendo de un mercado u otro con entre 6 meses a 18 meses de anticipación. Entonces, esas reservas no las tenemos hasta el año 22, ¿no? Eso significa que extranjeros al Perú, de Europa, de Estados Unidos, de Japón, del Asia, no esperamos que vengan tal vez un 5% el año 2021. De países como Colombia, México, algo de Argentina, países de Latinoamérica, habrá un 15%. O sea, el próximo año, el 2021, el turismo receptivo crecerá mejor dicho, si este año vamos a cerrar con 90% menos, el año 2021 vamos a cerrar con menos 70%. O sea, eso significa que sobre las cifras del año 2019 tendremos un 30% nada más el año 2021, un 50% el año 2022 y la reactivación total debe ser para el año 24 o para el año 25. Si estamos hablando de turismo interno, esperamos que se pueda reactivar el próximo año y el siguiente. O sea, llegar el año 22 a una reactivación a corto plazo. Y eso también tiene que ver con evitar las marchas, los bloqueos, porque ahorita tenemos gente botada en Ica, tenemos problemas en Trujillo, hemos tenido problemas en Machu Picchu. O sea, el turismo es una actividad sumamente sensible. Nadie viaja a un lugar donde haya violencia, salvo que seas un masoquista, un sádico, una cosa de esas, que quieras ir a oler gases lacrimógenos o las fogatas de las llantas, o que la gente te zarandee el vehículo, que pretendiendo robarte las cosas, porque el vandalismo va asociado a también estas marchas callejeras, donde aprovechan hacer atentados contra las propiedades públicas y privadas. Entonces, el turismo y el sector casinos se debe regularizar en 2 años a niveles del año 2019, porque es mucho mercado interno,
apenas se abre la frontera con Chile, esto podría lograr algunos puntos, pero es una actividad que está pasando hoy día está en UCI, ¿no? Y tenemos a gente que quiere desconectarle el oxígeno, y eso no podemos permitirlo. Así es, definitivamente, como tú lo decías hace breve, todo esto también depende del Estado y cómo ellos van a dar las facilidades para que se dé, porque el Estado está queriendo impulsar la reactivación del turismo, pero por otro lado está deteniendo a los subsectores que generan el crecimiento del turismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay demasiada gente que ahorita está peligrando su trabajo, que, bueno, que se ha quedado sin trabajo, tal cual tú lo comentabas. Bueno, Carlos, ha sido un placer tenerte el día de hoy con nosotros. ¿Sabes algún comentario final? Solamente decirles que el turismo es una actividad que se basa en dos pilares: el tránsito de personas y el contacto. Ya de por sí, hoy día el turismo está cambiando. Hay distancia física, lo cual no significa que con tu núcleo familiar, que sabes que está bien cuidado, que no hay ningún problema, puedas tener el contacto con tu hijo, con tu esposa, etcétera. Pero siempre el núcleo familiar. Entonces, decirles a todos que el turismo es una actividad que genera muchísimo empleo y que los esperamos, obviamente, que se pueda reactivar. Hagan turismo interno, que con eso el Perú va a crecer. Muchísimas gracias. La única manera de que esto pueda mejorar es ayudándonos entre peruanos. Bueno, muchas gracias, Carlos, ha sido un placer y bueno, con nosotros también eso es todo por hoy. Muchas gracias, buenas tardes.